Hola, buenos días, los saludo a todos con la paz del Señor. Vamos a continuar con la clase de hoy y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios capítulo 3. Vamos a continuar con el capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 13. Dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muy bien, y veíamos la clase pasada que en la primera parte Pablo habla del misterio, y nosotros decíamos que habla del misterio de la iglesia, ¿no? Porque, como dice el versículo 6, y vamos a repasarlo, dice que este es el misterio, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, ¿no? Es decir, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Y hoy lo que vamos a ver un poco es cuál es el propósito del misterio. Es decir, por qué Dios dice que forma este nuevo cuerpo, que es la iglesia, formado por distintos pueblos de todos lugares, ¿no? En realidad. Y ahora vamos a ver cuál es el propósito de esto. El versículo 6 dice, por medio del Evangelio, ¿no? Y un poco aquí tenemos la forma o la manera, ¿no? El medio por el cual, mediante el cual, primeramente Dios hace o lleva a cabo este misterio o la formación de este cuerpo, ¿no? La iglesia, y también lleva a cabo su propósito por medio, es decir, el Evangelio, que es un poco lo que vamos a estar viendo en esta clase, es lo que Pablo presenta, ¿no? Y en el versículo 7, fíjense, dice, del cual yo fui hecho ministro, es decir, este es el ministerio que le fue dado a Pablo específicamente, y que en el versículo 8 también lo muestra, ¿no? Es decir, por la gracia de Dios recibe este ministerio, y ahora en el versículo 8 explica un poco, vamos a repetir el versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. Ahora, Pablo lo que hace acá, en principio, es hacer una presentación de todo lo que a él le sucedió. Es decir, así como él recibe esta gracia, en primera instancia, y esa misma gracia que él recibe, y todo eso que él vive, todo lo que venimos viendo en los primeros capítulos, como algo extraordinario que Pablo comienza a abrir sus ojos y a darse cuenta de todo lo que es la riqueza, ¿no? del Evangelio, eso mismo lo lleva a Pablo a vivir de una manera en donde él no se puede quedar solamente con eso guardado para sí, sino que necesita ahora decírselo al mundo. Es decir, eso que él recibió, dice, esto no lo puedo guardar para mí, sino que nos muestra acá cómo él se siente de una manera que yo no merezco esto y lo mínimo que puedo hacer
es lo que Dios me pidió, ¿no? Y esta gracia que Dios me dio. Lo cual, porque acá el versículo 8 y 9 habla Pablo de él, es decir, está hablando, dice a mí, me dio esto, ¿no? De anunciar, versículo 8, versículo 9, de aclarar. Pero si nosotros pensamos en nuestras vidas, esto que dice Pablo nos pone en la misma situación. ¿Por qué? Este evangelio que Pablo también extendió, ¿no? en su ministerio a muchos lugares, hoy nos llega a nosotros. Y a cada uno de los que lo recibimos así de la misma forma que Pablo lo recibe y dice, esto no es algo que yo lo puedo guardar para mí, a nosotros también nos llega de la misma forma, no podemos guardarlo para nosotros. Y de la misma forma que Pablo, es algo que nosotros decimos, bueno, ahora, así como yo lo recibí, lo tengo que compartir. Es para compartirlo, no es para mí. Incluso vamos a ver que el Evangelio o el anuncio del Evangelio va a ser este medio por el cual vamos a poder cumplir este propósito. Ahora el versículo 8 dice el por qué, cuando la clase pasada hablábamos que Pablo se sentía en esta situación de prisionero de Cristo, ¿no? Lo explica en el versículo 8. Fíjense, comienza diciendo, a mí, que soy esto. Es decir, Pablo se ve indigno, totalmente indigno de, en primera instancia, ser salvo, recibir esta gracia, pero después de servir a Dios. Y cuando nosotros pensamos en esto, si nosotros un poco lo meditamos y nos sinceramos, ¿no? con la palabra de Dios, cuando decimos, a ver, la palabra de Dios nos penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Y sacamos a un lado todo nuestro pensamiento egocéntrico, humanista, ¿no? que es algo característico del hombre de hoy, nos damos cuenta de que nosotros no somos dignos de servir a un Dios extremadamente santo. Ahora, ¿acaso si nosotros, digamos, nos ponemos en una postura en decir, bueno, pero yo no soy tan pecador como Pablo, porque Pablo, ¿por qué dice todo esto, no? En realidad él se sentía totalmente indigno o que no merecía, ¿no? Porque, bueno, fue perseguidor de la iglesia. Yo en realidad nunca perseguí a nadie, nunca perseguí a la iglesia de Cristo, nunca consentí en la muerte de nadie. Ahora, si nosotros nos ponemos, ¿no? a pensar en lo que es la gracia de Dios, en que si hay algo que tenemos bueno en nosotros, si hay algo en donde podemos decir, y gloria a Dios, y muchos de nosotros no somos pecadores a esta manera de matar gente o de hacer cosas así, es solo por gracia de Dios. Y es solo porque Dios no permite que lo hagamos. No porque nosotros no somos así. Porque en nuestro pecado somos capaces de cualquier cosa, en realidad. Como dice en el capítulo 2, fíjense el versículo 8, por gracia sois salvos, por gracia recibieron todo esto de parte de Dios. Esto no de vosotros. Esto no es por obra de nosotros. Es decir, surge una pregunta ahora, ¿no? ¿Nos sentimos indignos de servir a un Dios tan santo? ¿O nos sentimos no merecedores, así como Pablo? ¿O que esto es algo que nos supera? Fíjense lo que dice Pablo, lo habíamos leído cuando hablamos justamente de la gracia. Vamos a buscar 1 Corintios 15. Algo muy parecido, ¿no? a lo que dice el versículo 8 de Efesios, en el capítulo 3 de Efesios. 1 Corintios 15, 10 dice, el 9 dice, bueno, desde el 8, viene hablando Pablo, esto lo leímos, ¿no? De cuando Cristo se apareció a los discípulos. Después apareció, el 8, y último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo,
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo sabía que él era, y ahora acá se menciona como el más pequeño de todos, ¿no? En el otro dice algo imposible, más pequeño que el más chico, como el más chico ya no hay algo más pequeño, ¿no? Pero él expresa como de una manera que no podía ser el último de todos, ¿no? No podía haber alguien último que él. Él se siente de esta forma. Ver la gracia y el ministerio dado de parte de Dios a su vida, él lo vivía así, y por eso lo expresa como una prisión. Esa visión, esa forma de ver el recibir esta gracia, era lo que lo llevaba a una entrega de esta forma, ¿no? Ahora, muchas veces, pensando en nosotros, ¿no? Muchas veces decimos, me enchufaron para hacer esto. Bueno, si lo vamos a hacer de esa manera, mejor no hagamos nada, ¿no? Porque así no. Acá Pablo, él se veía de esta forma. Yo no soy digno. Lo mínimo que voy a hacer es soy preso, ¿no? Ahora, nosotros, ¿no? Muchas veces, tal vez, bueno, y creo que es esa influencia, ¿no? que recibimos del mundo, ¿no? Sentimos que no somos tan malos muchas veces. Que yo no me siento así como Pablo. Yo no soy tan malo. Me comparo con otro y digo, yo no soy tan malo como eso. Pero de vuelta, si es que no somos tan malos, y gloria a Dios por eso, es por gracia de Dios. Y acá vemos que lo central es el Evangelio, ¿no? Evangelio que Pablo mismo lo define de esta manera, ¿no? Dice el versículo 8, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Utiliza esta palabra, ¿no? Inescrutable. Esa palabra hace referencia a algo que, por más que lo escudriñe, algo inescrutable es algo que por más que ponga todo mi empeño en digamos, en estudiarlo, en conocerlo, en tratar de investigarlo, aún que haga mi mayor esfuerzo, nunca voy a poder llegar a conocerlo perfectamente, ¿no? Algo inescrutable, bueno, algunas versiones ponen la palabra incontables, incalculable, inagotable, podríamos decir algo infinito, ¿no? Un poco todo lo que veníamos viendo en el capítulo 1 y 2, ¿no? Todo lo que en Cristo tenemos, ¿no? Y todo lo que es nuestra posición en Cristo, una vez que Cristo nos da vida, ¿no? Es decir, y esto es lo central acá, ¿no? Porque hablamos de que el misterio llega o se da por medio del Evangelio. Y el propósito del Evangelio, fíjense, el versículo 10 dice cuál es el propósito, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los ángeles, no sé, demonios, lo vamos a ver después eso, ¿no? Versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo, ¿no? Es decir, este es el propósito y también la forma mediante la cual podemos realizar esto es justamente el Evangelio, lo que Pablo viene hablando, ¿no? Escuchaba, y cuando leemos esta versión, ¿no? Esta palabra que utiliza, inescrutable, ¿no? Muchas veces decimos algo tan indescriptible que es el Evangelio o Dios mismo, ¿no? Cómo poder explicarle a otro y lo vemos de una manera así como no sabemos por dónde empezar. Bueno, yo creo que por lo más sencillo, ¿no? Contando simplemente lo que Dios, derramando su gracia en nosotros, hizo en cada una de nuestras vidas. Sencillamente, ¿no? Escuchaba esta semana el testimonio de un pastor misionero, ¿no? Oswald Smith. Lo compartía el pastor de Lutri y decía que este hombre escribió un libro que se llama Pasión por las almas, algo así. Bueno, y en este libro él dice, porque este hombre escribió himnos, ¿no? 1200 himnos. Decía,
en una parte del libro este hombre, Oswald, decía: yo soy himnólogo, escribió 1200 himnos, pero antes soy misionero. Yo soy escritor, pero antes soy misionero. Soy pastor, pero antes soy misionero. Y en este libro habla de la pasión por las almas, ¿no? Y él, una de su forma de vida es esa, ¿no? En cualquier oportunidad siempre compartiendo el evangelio en todos lados donde él estaba, ¿no? Y él nos llamaba a esto, ¿no? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu ministerio incluso? Perfecto, pero también esto es algo que es para todos, ¿no? No es algo que, bueno, yo tengo el ministerio de tal cosa, no, está bien, perfecto, pero la comisión, ¿no? Es para toda la iglesia, lo cual es también la forma, un poco digamos, decimos, ¿no? El medio por el cual llevamos adelante este propósito. Muy bien. Ahora en el versículo 9 utiliza una palabra muy interesante, ¿no? La palabra aclarar. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Es decir, esta palabra, ¿no? Algo que realmente fue muy difícil para ellos, para la iglesia primitiva, poder comprenderla, incluso para los propios apóstoles. Por ejemplo, cuando vemos a Pedro mismo, ¿no? Podemos decir el líder de los apóstoles, ¿no? Líder en su sentido correcto, ¿no? Decimos que Pedro era el que siempre se destacó, e incluso a él le costaba comprender este misterio, ¿no? De que entre judíos y gentiles ya ahora la iglesia, este nuevo cuerpo, y Pablo lo entiende como nadie, ¿no? Y de alguna manera él pone acá ahora, y me dio esto de aclarar esta administración de parte de Dios de este misterio escondido desde los siglos antes, ahora me lo reveló a mí y yo necesito aclararlo, ¿no? Y me pareció muy interesante porque hoy nosotros lo vemos desde nuestro tiempo, ¿no? Y ya teniendo todo aclarado, y decimos: ¿cómo es que le costaba tanto comprender esto? Sin embargo, para ellos no era tan fácil entenderlo, ¿no? Sin embargo, creo que hoy también tenemos el desafío en este sentido, y por eso me parece muy interesante acá la palabra que Pablo utiliza, ¿no? De aclarar. Porque creo que hoy también el Evangelio, muchas veces en mucha gente, es algo que lo reciben de una manera muy confusa, y que nosotros también tenemos este desafío de poder primeramente traer el Evangelio de una manera que sea no como algo misterioso, ¿no? Como en el medioevo, que era algo que no muchos podían comprenderlo, sino que simplemente estaba reservado para ciertos pocos iluminados, ¿no? Y que ellos decían, bueno, eran los únicos que podían comprender porque era todo muy misterioso, ¿no? No, de ninguna manera. Nosotros debemos presentarlo, y presentarlo de forma clara, que sea entendible y de una manera que, bueno, que podamos también aclarar en la gente toda la gran mezcolanza que tiene en su cabeza, ¿no? De muchas cosas que muchas veces se escuchan por ahí. ¿Y por qué tenemos la necesidad de aclarar, ¿no? O de presentar el Evangelio de una manera en donde también podemos aclararle un poco a la gente? Bueno, hoy la gente tiene ideas muy fragmentadas de Jesús, ¿no? De cosas que van escuchando, y que eso muchas veces todo se va metiendo en esa cabeza, y vaya a saber en qué tienen que creer después. Hoy, casualmente hablando de nuestro tiempo, la posmodernidad, una de las características es el sincretismo. El sincretismo es justamente la gran mezcla entre, digamos, todo lo que son doctrinas, ¿no? Es decir, se toma un poco de cada cosa, y con todo eso, bueno, tenemos un concepto que vamos haciéndonos de lo religioso, de lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, en nuestro tiempo, bueno, especialmente en América Latina, ¿no? Hay últimamente una fuerte influencia hinduista en todas las cuestiones, digamos, que son de energías, de buenas energías, del Feng Shui, de bueno, todas esas creencias, ¿no? Constelaciones. También, bueno, la psicología, que
se escucha por todos lados, ¿no? Y que son cosas que todo el tiempo vamos leyendo, escuchando, recibiendo, y que nuestra mente va como recibiendo. Imagínense las personas que le vamos a presentar el Evangelio y que tienen todo este bagaje dentro de su cabeza, ¿no? El positivismo, y bueno, y toda la cantidad de cosas que las distintas religiones le vayan diciendo, ¿no? Y frente a toda esa mezcla, ¿cómo tener una idea de quién es Jesús, de qué es el Evangelio? Es decir, nosotros tenemos la necesidad de aclarar cuando presentamos el Evangelio, ¿no? ¿Qué es blanco, qué es negro? Y separar. Es decir, escuché una estadística hace un tiempo que decía, hoy si nosotros preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? La mayoría dice que sí, ¿no? Sin embargo, del 95% de las personas que se reconocen cristianas, el 95% de esas personas nunca leyeron el Evangelio. Es decir, entonces, ¿cómo creen? ¿Cómo conocen? ¿Cómo es que entonces tienen o se deciden por Cristo, o pueden decirse seguidores de Cristo, ¿no? O cristianos a su manera, aunque no se congreguen, muchos se dicen cristianos, ¿no? Ahora, esto pone en nosotros el gran desafío de estar preparados para poder aclarar, de ser aptos como iglesia, ¿no? Yo creo que muchas veces toda esta situación que decimos que el mundo vive, ¿no? Es decir, de toda esta mezcla y de todas estas ideas confusas, ¿no? Que llevan a no tener nada claro para dónde ir, qué rumbo tomar, muchas veces en las iglesias puede incluso, en ciertos casos, haber mucho desconocimiento de parte de la palabra de Dios y del Evangelio puntualmente, ¿no? Es decir, me acuerdo el pastor Góngora, una vuelta, Roberto Góngora compartía que un joven le decía en la iglesia, claro, pastor, o sea, haciéndose como el bíblico, ¿no? Y le decía, como dice la palabra de Dios, Dios aprieta pero no ahorca. Y Roberto lo miraba como diciendo, ¿dónde dice eso, no? Es decir, muchas veces hay desconocimiento de la palabra de Dios y lo que tenemos muchas veces son cosas que vamos recibiendo, cositas de acá, cositas de allá. No, Juanchi el otro día nos compartía, ¿no? Escuchamos una frase en Facebook, vemos estados, y a veces lo vemos, ¿no? Estados de cristianos en donde un versículo, perfecto, buenísimo. En tu estado tenés un versículo, y el otro estado es una frase de autoayuda. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para acá o para allá? ¿O cuál es la idea? ¿Cuál es nuestra claridad de la vida y de lo que la palabra de Dios nos muestra? Es decir, ¿cómo presentamos un evangelio si nosotros necesitamos conocerlo primeramente? Cuando el Señor Jesús habla con los discípulos, ¿no? Allí en Mateo encontramos cuando mucha gente lo seguía y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces ellos le responden, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Cuando ya en el tiempo de Jesús, ¿no? Todos sabían que había un Jesús que estaba allí haciendo milagros, haciendo profecías, diciendo enseñanzas, pero cómo es que había pensamientos, ideas tan distintas, y cómo llegaban a eso, a esas conclusiones de Elías, Jeremías, algún profeta, cómo se iba tergiversando tanto esto de que hay alguien que será este, será aquel, será el otro. Y los discípulos le dicen como que ellos no te conocen. Pero ahí se pone complicado porque Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Me imagino a los discípulos ahí tragando saliva, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué le decimos? Y allí Pedro, ¿no? Pedro hablando, diciendo, Señor, tú eres el Cristo, ¿no? Jesús, todos escuchaban de un tal Jesús, pero lo que dice Pablo no es el nombre Jesús, sino la función, ¿no? El Cristo, que es el Mesías, el ungido, aquel enviado de Dios, el Salvador que el pueblo esperaba, ¿no? Y por lo cual Jesús le dice, esto no te lo reveló
sangre ni carne, sino mi Padre. Es decir, cuando nosotros pensamos en esto, yo creo que ahí vemos la necesidad de que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para conocer que, como leíamos en Efesios capítulo 1, en la oración, en la primera oración, cuando Pablo dice, para que sus ojos sean iluminados, ¿no? Que el Espíritu Santo nos muestre, así como a Pedro dice, esto te lo reveló mi Padre, vos no son palabras tuyas, ¿no? Para poder conocerlo verdaderamente, para poder conocer el Evangelio de forma genuina, de forma que podamos presentarlo de una manera en donde podamos aclararle a otro, pero primeramente tenemos que tenerlo claro nosotros, ¿no? Ahora, acá hay algo que me parece muy importante y que creo que es muy importante poder tenerlo claro y muy presente para que no confundamos, ¿no? Por la palabra que utiliza acá, ¿no? La palabra aclarar, ¿no? Creo que es muy importante tener siempre presente cuál es la visión nuestra respecto de aquel que no tiene a Cristo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 1, lo que leímos, ¿no? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 4 dice, pero Dios, ¿no? Por su amor, por su gran amor con que nos amó, nos sacó de esa situación, nos dio vida. Estábamos muertos y nos dio vida. Y esa es la situación de aquel que no tiene a Cristo. Está muerto espiritualmente. Y esa debe ser una visión que tenemos que tener siempre clara respecto de aquel que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos acá el versículo 9, dice aclarar, ¿no? Utiliza la misma palabra, porque cuando busqué esa palabra, ¿no? Hace referencia a dar luz, ¿no? Y eso me llevó directamente a capítulo 1, versículo 18, cuando dice, Pablo mismo le dice en la oración, para que lo conozcan mejor, ¿no? Y para que les dé espíritu de sabiduría, de revelación, y les sean alumbrados los ojos del corazón, dice la NBI, ¿no? Y cuando busqué, utiliza la misma palabra, que en griego es fotizó o fotizo, en los dos casos. Es decir, acá cuando habla de que Pablo dice, me dio esto de aclarar, de dar luz, utiliza la misma palabra que utiliza hablando del Espíritu Santo cuando nos ilumina la palabra. Sin embargo, lo que es necesario tener claro siempre que no hace referencia a la obra del Espíritu Santo de dar vida, es decir, de dar en el nuevo nacimiento, ¿no? Esa obra del Espíritu Santo que puede hacer que alguien que está muerto espiritualmente ahora tenga vida. Es decir, no somos nosotros quien damos vida a alguien que está muerto, ¿no? No podríamos convencer a alguien muerto porque obviamente no nos va a escuchar. Sin embargo, el Espíritu Santo es el único que puede dar vida y que puede levantar a ese muerto, ¿no? Es decir, es el único, el Espíritu Santo, que convence de pecado. Y es muy importante esto que no nos confundamos, ¿no? La misión es de Dios. Y nosotros somos incluidos a esa misión. Somos comisionados en esa misión que es de Dios. Es decir, tenemos nuestra parte, ¿no? Por supuesto, y acá Pablo lo está diciendo de una manera muy clara y con todo ese amor y esa entrega que él tenía a esta comisión, ¿no? La cual debe ser también nuestra mirada, nuestra entrega, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender esta gracia que recibimos. Pero teniendo claro, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 2, dice la palabra que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. No Pedro, no Juan. Ellos predicaban, sí, ellos hacían su parte, ellos decían la palabra, el mensaje, el evangelio, pero ellos lo que hacían era sembrar. El que daba el crecimiento era el Señor. Y nosotros, nuestra misión es sembrar y dejar el resultado al Señor. Sembrar y dejar que el crecimiento lo dé Dios.
Hace un tiempo escuchaba a un pastor, lo tuve que escuchar, no sé, estos pastores graciosos, ¿no? Que payaso mediático, que habla y decía algo un poco criticando a las iglesias chicas, y él decía, porque esta iglesia fue creciendo, una iglesia gigantesca, por mi fe, decía este pastor, ¿no? No sé. Este concepto, ¿no? De igle crecimiento, ¿qué es eso? ¿De dónde saca eso? Si la palabra de Dios no dice que nosotros somos los que hacemos crecer esta iglesia. Tenemos nuestra parte, por supuesto, lo estamos viendo acá con todo esto, pero el pasaje en donde Jesús le dice a Pedro, ¿no? Esto te lo reveló, ¿quién dice que soy? Y Pedro le dice, el Cristo, el Hijo de Dios, esto te lo reveló no sangre ni carne, sino mi Padre. Por tanto te digo que sos Pedro, y sobre esta roca, ¿no? Pedro, tú una parte, ¿no? Sobre esta roca, Cristo, edificaré, dice Jesús. Yo, ¿quién? Yo, Jesús, dice, edificaré sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia, dice Jesús. Es decir, quien edifica la iglesia, quien añade, quien da el crecimiento, es Dios. No somos nosotros los que hacemos esta obra. No somos nosotros los que convencemos a la gente. Eso no es el evangelismo. Nosotros estamos llamados a presentar el evangelio, pero claramente, fielmente, completamente. No una partecita que a la gente les guste escuchar, ¿no? O pensando en que ellos se sientan cómodos y entonces quieran venir. Que ellos sea algo que entonces les agrade, que les sirva, que sientan que les conviene, entonces decidan venir. Cuando vemos a Juan el Bautista, ¿no? Que él les predicaba, hablaba a la gente, ¿no? y anunciaba el reino, les decía arrepiéntanse. Y vemos a Juan utilizando muchas veces un lenguaje y palabras confrontativas, pero además un tanto hasta agresivas parecía, ¿no? Incluso como que hacía sentir mal parecía a la gente, ¿no? Es decir, los argentinos diríamos es un piantabotos, ¿no? Porque alguien que viene y le habla mal a la gente, bueno, no, obviamente sabemos que no tenemos que hablarle mal a nadie, pero lo que él hacía era confrontarlos con el pecado, diciéndoles arrepiéntanse. Oh generación de víboras, les decía a la gente que lo seguía. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les decía, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿No? Ustedes creen que porque dicen tenemos a Abraham por padre, entonces tenemos a Dios. Y les dice, ¿no? Hasta de las piedras puede hacer hijos de Abraham. Y el hacha está puesta a la raíz, como diciendo, están a punto de ser cortados como un árbol para ser echados en el fuego. Ahora, la gente, seguramente muchos se iban, seguramente, ¿no? Porque a quién le gusta escuchar algo así, un mensaje tan feo. Pero había gente, mucha gente vemos, que le preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Por qué había gente que lo seguía a Juan? ¿Por qué había gente que recibía ese mensaje? Hasta incluso vemos soldados romanos diciendo, ¿y nosotros qué hacemos? ¿No? Cobradores de impuestos diciendo, ¿y nosotros? Y Juan les respondía a cada uno con cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, no le roben, no extorsionen, no hagan esto. Es decir, cambien su vida, cambien su manera de vivir. Ahora, ¿por qué la gente lo seguía? Si él les hablaba así, ¿no? Yo creo que cuando una persona sinceramente quiere buscar la verdad, está dispuesta a aceptar, por dura que sea, cuando una persona está dispuesta a descubrir, como decía Jesús, ¿no? Descubrir la verdad para
realmente darse cuenta que esa es la única verdad que te hace libre, está dispuesta a recibirla como sea, como venga esa palabra, ¿no? Y esa es la manera que nosotros debemos presentar el Evangelio, completamente, diciendo no solamente lo lindo, que la gente pueda decir, acá me siento cómodo, esto me sirve, esto me conviene, ¿no? Como estas iglesias, ¿no? Es decir, cuando escuchamos pare de sufrir, no hay nada más antibíblico que eso, ¿no? Cuando vemos la vida de Pablo, Pablo no sufría antes cuando perseguía a la iglesia. Cuando conoció a Cristo, automáticamente empezó a sufrir. Es decir, hace un tiempo Juanchi nos compartía, ¿no? La invitación al Evangelio es una invitación a morir cada día para seguir a Cristo. Obviamente a muchos no les va a gustar, pero estamos llamados a compartir el Evangelio de forma genuina, sincera, completa, como a Dios le agrada. Evangelizar no es vender nada a nadie. Muchas veces vemos iglesias en donde utilizan psicología para llamar la atención de las personas, para que las personas se sientan cómodas o quieran ir. Evangelizar no es hacer proselitismo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en lo que hacían los fariseos, ¿no? Ellos anhelaban, ¿no?, adeptos para el judaísmo, ¿no?, prosélitos. Y hoy ese término proselitismo es un término que se ha hecho común en nuestro tiempo, incluso en la política, ¿no? Cuando se dice que un político está de campaña y quiere hacer adeptos, seguidores suyos, ¿no?, para su partido político, se dice que está haciendo proselitismo, ¿no?, porque quiere llamar la atención de toda la gente de forma tal que ellos, y les dice cosas que ellos quieren escuchar para que la gente lo siga, ¿no? Sin embargo, sabemos que es un engaño, ¿no? Después, me acuerdo cuando era chico, al expresidente Menem le preguntaron por qué no cumplía lo que decía en su campaña. Y Menem respondió algo así como, si les decía la verdad, no me votaba nadie. Un acto de sinceridad aterradora, ¿no? Pero así es la política. Sin embargo, evangelismo no es proselitismo. Hacer evangelismo es otra cosa. Los fariseos, yo creo que el origen debe ser en esto, porque en la religión, ¿no?, y en los judíos, que ellos querían que alguien que no era del pueblo judío se incluya al pueblo judío, haciéndose un prosélito y ellos tenían que circuncidarse, tenían que cumplir con todas las costumbres de los judíos para como hacerse como si fuese judío, ¿no?, un prosélito. Y Jesús mismo, cuando habla con los fariseos, les dice esto, ¿no? Palabras muy duras les dice en ese capítulo 23 de Mateo, donde, bueno, es todos los ay de Jesús, ¿no?, este lamento por los escribas y fariseos, ¿no? En un versículo de ellos dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra con tal de hacer un prosélito, y cuando lo encuentran, lo convierten 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Es decir, cuando leemos eso, nos damos cuenta que presentar el Evangelio no es hacer proselitismo, no es traer gente a nuestra iglesia para que adopte nuestras costumbres, para que adopte nuestro lenguaje, para que... No. Evangelismo es otra cosa. Evangelismo es que la persona conozca a Cristo, que la persona cambie su andar, su vida, y que esté dispuesto a morir cada día para vivir para Cristo, para seguir a Cristo. Cuando pensaba en ese versículo, creo que es terrible, ¿no?, la consecuencia de no presentar un evangelio claro, un evangelio como Dios espera, como Dios manda, como la palabra de Dios nos enseña, para no hacer proselitismo, para presentar el evangelio de forma tal que las personas puedan recibir y tener claro, ¿no?, sea aclarado. Y el último versículo, el versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito. Cuando leí esta parte, bueno, lo primero que pensé yo es, bueno, por todo lo que en el contexto de la carta de Efesios, ¿no? Que estaba refiriéndose a los demonios, a los principados, potestades, como dice en el capítulo 6, ¿no? La lucha espiritual, que hacía una referencia a la lucha espiritual. Sin embargo, leyendo un poco, encontré que hay dos interpretaciones posibles, la cual es muy interesante, ¿no? Hay unos pasajes que me parecieron muy buenos, los vamos a buscar brevemente así. Pero lo interesante dice la multiforme sabiduría, ¿no? Ahí la palabra multicolor podría ser, ¿no? Como una sabiduría totalmente variada, con muchos matices, ¿no? Que no es algo encasillado que se limita a una forma, sino que a lo largo de la historia y a lo largo de la tierra, en los distintos pueblos que formamos parte de esta iglesia, ¿no? Porque esta iglesia es una iglesia formada, un cuerpo formado por muchos distintos pueblos que son unidos, incorporados allí junto con el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo judío. También, digamos, como algo muy variado, ¿no? Y la sabiduría de Dios expresada en toda su diversidad. Pero dice que sea ahora dada a conocer esta sabiduría de Dios, es decir, la sabiduría bíblica, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos da, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, yo lo primero que pensé, bueno, está hablando de la guerra espiritual, ¿no? Pero otra interpretación dice que puede hacer una referencia a los ángeles buenos. Es decir, en donde Dios está utilizando la iglesia, o la iglesia, digamos, como propósito, digamos, tiene esto de mostrarle a los ángeles que están en el cielo, los ángeles que están allí también con Dios, esta sabiduría, Dios mostrándola por medio de la iglesia a los ángeles, ¿no? Es algo que me pareció muy interesante y vamos a ver algunos versículos, ¿no? Que muestran un poco esto. Mucho no sabemos, desconocemos de los ángeles, pero sí sabemos algunas cosas. Bíblicamente tenemos, por ejemplo, que hay toda una estructura angelical, ¿no? Con distintas autoridades, distintas funciones incluso, ¿no? Y me gustaría que vayamos a uno, Primera de Pedro, fíjense, busquemos Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, los profetas antiguos, ¿no? Intentaron conocer, intentaron estudiar, ¿no? Acerca de esta salvación, es decir, hablando del Evangelio, ¿no? Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, está hablando Pedro, ¿no? En la iglesia primitiva, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, ¿no? Es decir, el Evangelio, bueno, justamente visto en este tiempo, ¿no? En la iglesia primitiva, ahora sí, gozando de aquello que los profetas anteriores no comprendían de qué estaba, y ellos intentaban escudriñar, descifrar, hablaban, ¿no? Le preguntaban a Dios, y bueno, y les fue revelado que no era algo para ellos, sino para nosotros, dice Pedro ahora, hablándole a la iglesia, por el Evangelio nos es, ¿no? Y a ustedes les es llegado, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles, ¿no? Un poco la interpretación de Efesios es que sea esta referencia, que los ángeles de alguna manera están a la expectativa de la iglesia
y del obrar de Dios por medio de la iglesia y de la demostración de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, ¿no? Obviamente pienso que el Evangelio allí es como lo fundamental. Y otros pasajes, ¿vieron cuando Lucas 15 nos habla de los tres elementos perdidos, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido? Lucas 15. Cuando habla de la moneda, dice que entonces esa mujer que busca, se le pierde una moneda, busca diligentemente hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, hace una fiesta, tiene un festejo terrible. Capítulo 15, versículo 10 de Lucas dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Como que los ángeles festejan en este momento, ¿no? Y en Mateo, cuando habla de la oveja perdida, Mateo 10, Mateo 18, cuando habla de la oveja perdida dice, fíjense, versículo 10, mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.